Bueno, ahora sí, ya dijimos que la ontología es la rama principal de la metafísica y que se enfoca en el estudio de lo que existe y la clasificación de las entidades que existen. No solamente se enfoca en lo que existe, sino en clasificar lo que existe, porque hay muchas ramas del saber que se enfocan en estudiar lo que existe. Por ejemplo, la biología se encarga de estudiar los organismos vivos. ¿Qué son los organismos vivos, por ejemplo? La química se encarga de estudiar los compuestos químicos, y así sucesivamente. Entonces, en cierta medida, las otras áreas del saber, otras ramas del saber o campos del saber, sí también estudian la realidad, quieren estudiar la realidad. Pero el filósofo eh, no se satisface con lo que le dice un biólogo acerca de los organismos vivos, porque el filósofo va a preguntar, ¿esos organismos pudieran haber sido de otra forma? Este, ¿Existen por necesidad? ¿Qué son las propiedades que tienen? ¿Son propiedades que pueden ser compartidas? ¿Son propiedades universales? ¿Son propiedades del objeto que no comparte con ningún otro objeto? Entonces, todas esas preguntas son de carácter filosófico y son preguntas que la ciencia no ni siquiera pretende responder porque salen del enfoque de la ciencia. Entonces, se pudiera decir que la ontología es un estudio más generalizado del ser o de la realidad que los otros ámbitos del saber, como las otras ciencias, por ejemplo. ¿Qué busca la ontología? Bueno, una cosa es que la ontología busca explicar lo que existe, en primer lugar, todo lo que existe. Y con todo lo que existe es de manera categórica, es decir, todo lo que existe quiere saber la ontología. No solamente lo que podemos percibir, sino todo lo que existe. Y hay maneras en las que el filósofo puede indagar acerca de cosas que pudieran existir, que no existen, y qué cosas existen por necesidad y así sucesivamente. Pero una cosa es que la ontología se encarga de explicar, busca explicar lo que existe. También busca explicar qué tipo de cosas existen. Cómo podemos no solamente saber acerca de las cosas que existen, sino clasificarlas en tipos. Como cuando nosotros hacemos esta clasificación concerniente a los gatos, por ejemplo, a diferencia de los perros, estamos haciendo una clasificación. Entonces el filósofo también busca qué tipo de cosas existen, no solamente lo que existe. También la ontología pretende explicar la estructura y los principios fundamentales de las cosas. Es decir, usualmente las cosas que podemos percibir con nuestros ojos son cosas compuestas. Entonces, queremos saber también la estructura de esas cosas compuestas. Eh, ¿Y qué hace que esa cosa que estamos estudiando sea compuesta? Es decir, que esté compuesta de otros elementos. Porque la materia en realidad está compuesta de elementos. Por ejemplo, esta silla donde yo estoy sentado está compuesta de compuestos químicos y también está compuesta en última instancia de átomos y también quizás en última instancia de procesos o partículas subatómicas o lo que sea. Entonces la filosofía se encarga también de estudiar esto que llamamos composición, de cuándo es que hay composición, cuándo es que dos objetos se unen y forman un objeto nuevo. Eso es algo que vamos a ver más detalladamente en el futuro. Y los principios de esas cosas, muchos principios que se pueden derivar del estudio de la naturaleza de la realidad. Y todo eso tiene que ver con la ontología. Y como dije, la ontología generalmente se busca describir el mundo tal y como es. Esto es crucial porque dependiendo de de qué tipo de cosas vamos a admitir en nuestra ontología, es decir, en las cosas que nosotros creemos que existen, vamos a tener una definición del mundo diferente a otra persona, dependiendo de qué cosas admitimos en nuestra ontología. Entonces, lo que busca el filósofo es admitir en nuestra ontología todo lo que en realidad deba ser admitido en las cosas que existen. No queremos dejar nada afuera. Queremos saber si los números existen. Y si no existen, si existen de otro modo. Y si no existen de otro modo, si son conceptos de la mente o si son nombres simplemente que le ponemos a las cosas. Todo eso lo busca la ontología. ¿Cuál es la pregunta ontológica para hacerse, para empezar a indagar acerca de la realidad? Bueno, Quine, que lo vamos a ver si nos da tiempo en el segundo PowerPoint, diapositiva, Quine dice que la pregunta ontológica
es qué existe. Eso es lo que debemos buscar. Eso es lo que la ontología busca, dice Quine. Saber qué cosas existen, qué cosas tienen realidad. Pero un filósofo como Kit Fine, en el 2019, él dice, no, lo que busca la ontología no es qué existe, sino qué es real. O sea, que Kit Fine hace una distinción entre lo real y lo existente. No todo existe, o mejor dicho, no todo lo que existe es necesariamente real, o no todo lo real necesariamente existe. Una distinción sería para Quine los personajes ficticios, como Sherlock Holmes, por ejemplo. Para Quine, Sherlock Holmes es real, pero no existe, pero es real. Entonces Quine dice, es todo lo real que debemos admitir en nuestra ontología. Eso es lo que Sherlock Holmes es un carácter ficticio, es una ficción, pero deberíamos incluirlo en nuestra ontología como ficción, pero no dejarlo fuera como algo que no puede ser dejado fuera como algo que no existe, pero tiene que ser incluido entre lo real. Entonces, por ende, es un poco complicado, pero Fine dice, sí, hay una distinción entre lo real y lo existente, que no es la distinción que hace Quine. Quine dice, no, ahí no hay distinción alguna. Otros filósofos, como por ejemplo Jonathan Schaffer y Ted Sider, que si estamos hablando de metafísica analítica contemporánea, esas dos personas que estoy mencionando ahí, Jonathan Schaffer y Ted Sider, son los mayores, las personas más prominentes de la metafísica contemporánea, analítica. Si se habla de metafísica, de los campeones de la metafísica contemporánea, se está hablando de esos dos personajes como mínimo. Es decir, si se escribe algo acerca de la metafísica contemporánea y no se menciona a Jonathan Schaffer y a Ted Sider, no se está hablando de metafísica contemporánea. Esos son los dos campeones que hay. De hecho, las universidades, eh, la universidad creo que mundialmente, que está en primer lugar en el ranking en metafísica, es la universidad se llama Rutgers, en New Jersey. Está como número 1 en el ranking, y ahí está Schaffer y Sider en esta universidad. Pero ellos dicen que la pregunta ontológica no es exactamente qué existe o qué es real. La pregunta ontológica es qué sustenta o fundamenta a qué. Y para ellos, sustentar y fundamental son conceptos técnicos. Y ahí es que ellos utilizan este concepto del grounding, que yo no sé ni cómo traducirlo al español, honestamente. Cuando se habla de grounding es que si algo grounds otra cosa, estamos diciendo que algo causa otra cosa o que esa otra cosa existe por algo previo. Que ahí está también relacionado con el concepto de superveniencia. Cuando algo superviene de otra cosa, quiere decir que si esa otra cosa es afectada, entonces aquello que superviene de esa otra cosa también es afectada. Eso se usa mucho, ese concepto en la filosofía de la mente, y también se usa mucho en la metafísica. Entonces Jonathan Schaffer y Sider dicen, es lo fundamental que buscamos. ¿Qué cosas fundamentan a otra cosa? ¿O qué cosas existen por otra cosa? De eso se trata la ontología, dice Jonathan Schaffer y Sider. Por eso es controversial todo esto, porque ellos están en desacuerdo. Pero hay una rica tradición muy importante que vamos a ver en las clases que siguen acerca de esta distinción que hacen ellos acerca de cuál es la pregunta que buscamos, cuál es la pregunta ontológica en sí. En fin, ahí estamos divididos, pero en cierta medida buscamos lo mismo, pero en otra medida no necesariamente. Pero me gusta que cuando en la filosofía se hacen estas distinciones, yo creo que son muy importantes, que quizás a primera vista no parezcan importantes, sino como una manera de complicar las cosas, pero es que el problema es que cuando nos enfrentamos con problemas concretos en la realidad, vamos a ver que necesitamos esas distinciones, porque después no vamos a saber cómo catalogar las cosas, y lo vamos a ver en breve. También la ontología busca, como dije, categorizar las cosas o entender la estructura de las cosas a nivel de categorías. Por ejemplo, ¿qué es una entidad? Esa es una pregunta ontológica. La ontología se define la entidad como la categoría más amplia del ser. Todo lo que existe es una entidad. Por eso es que existen entidades matemáticas, como por ejemplo los conjuntos.
una entidad matemática. Y las propiedades son entidades, los universales, entidades. Bueno, esto va a ser controvertido porque hay algunas personas que no consideran las propiedades como entidades, pero es para dar un ejemplo de cosas que usualmente conocen como entidad. Entonces, es como dije, es la categoría más amplia del ser. Todo lo que existe es una entidad. Pero ahí está obviamente el problema de que si se dice que los conjuntos no existen en realidad, entonces no serían entidades. Y ahí es que está el meollo del asunto, en qué cosas existen, qué no, cuáles son entidades y cuáles no. Eh, Está también el objeto. El objeto es una sustancia. Una sustancia es algo que puede existir por sí solo, que no depende de otra cosa para explicar su existencia. Puede depender de manera eficiente de que alguien lo haya traído a la existencia, pero no depende en el sentido de que es algo único. Para existir no necesita más nada porque es algo único, es algo individual, como un zapato o una persona. Son objetos, eh, cosas sustanciales, sustancias. Ese es el concepto sustancia, es el concepto que usualmente se utilizaba la filosofía aristotélica o la filosofía medieval, escolástica. También los usaban los premodernos, pero hoy en día no se utiliza mucho el concepto de sustancia. Pero sí, eso es lo que queremos decir con objeto, con esta categoría de objeto. También están las propiedades. Una propiedad en la ontología es la manera en que los objetos son. Un objeto puede ser rojo, puede ser duro, redondo, alto, ficticio, conmovedor o lo que sea. Y un sinónimo de propiedades podría ser predicado, un predicado. Si yo digo, si yo menciono un sujeto en un enunciado, el sujeto, por ejemplo, un gato, y yo digo un gato es, lo que sea que yo vaya a decir después de la palabra es una propiedad. Siempre y cuando no sea una relación de identidad, no, siempre y cuando no sea que yo diga eh, este gato es, y lo identifico con otra cosa que es un sujeto, ahí no sería una propiedad. Pero si estamos diciendo algo de ese sujeto, entonces es una propiedad. El gato es alto, el gato es pesado, el gato es lo que sea. El gato es de tal forma que es diferente a otro, eso también es una propiedad. Todo lo que yo diga de un sujeto vendría siendo una propiedad. Bueno, categorías ontológicas básicas. Está esta categoría muy interesante también en la tradición de la ontología, que es la distinción entre lo universal y lo particular, y lo abstracto y lo concreto. Y está la pregunta de si lo abstracto debe formar parte de nuestra ontología, de las cosas que existen también. Entre lo universal lo entendemos como entidades que son repetibles, como lo rojo o la rojeza, o lo circular, o la circularidad o algo así, lo humano, es decir, cosas que pueden ser ejemplificadas en objetos, es decir, cualidades que pueden tener los objetos y que son repetibles. Por ejemplo, un tomate es rojo, pero el tomate no es la única cosa que es roja. Eh, Pueden haber otras cosas que son rojas. Entonces, a eso se le llama usualmente universales. Eh, Son universales porque muchas cosas pueden participar de eso. Y eso también es un tema controversial. Si existen o no los universales, eso está en debate también. Esto se distingue de lo particular, que lo particular vendría a ser entidades individuales, como por ejemplo Félix, un tomate en particular o una dona, son particulares. Y esa es la distinción entre estas dos cosas. Ahora bien, entre lo abstracto y lo concreto, se entiende lo abstracto como las entidades que no tienen extensión, que no son extensas, es decir, que no ocupan un espacio, um, no ocupan espacio, es decir, están fuera del espacio-tiempo, y son supuestamente causalmente inertes. Digo supuestamente porque esto puede ser sujeto de debates también. Causalmente inerte significa que no causan nada, no tienen ningún efecto en las cosas. Como por ejemplo los números. Los números no afectan la realidad. El hecho de que yo haga una suma en mi cabeza, eso no dice que por ende van a aparecer, va a aparecer dinero para yo contar o algo por el estilo.
Eh, entonces, esto es lo abstracto, aquello que no ocupa un lugar en el espacio-tiempo. Como los números, o podría decirse como el amor, que no ocupa un lugar en el espacio-tiempo, pero que podríamos decir que sí existen, al menos de cierto modo. Decir que el amor no existe es como un problema, eh, porque está bien que no existe de la manera en que existe una roca, pero sí existe de otra manera. Nosotros utilizamos ese concepto cada rato. Entonces ahí es que está el meollo del asunto. Y todo esto lo estudia la ontología. Es solamente detallando, lo que estoy haciendo aquí es detallando todo lo que estudia la ontología para que tengamos un panorama ya cuando vayamos a estudiar otros temas en las clases que siguen. Lo concreto. Lo concreto se define como entidades que son típicamente físicas, con características observables y que ocupan un lugar en el espacio-tiempo. Yo digo típicamente porque van a haber filósofos que creen que hay entidades, que lo concreto puede ser entidades que no necesariamente son físicas. En fin, pero usualmente se define lo concreto como así, entidades físicas con características observables y que ocupan un lugar en el espacio-tiempo. Una manera en que podemos hacer una jerarquía o una taxonomía podría ser de la siguiente manera, que también puede ser controversial, pero es más o menos estándar la manera de ver una jerarquía entre todo lo que hemos estado mirando hasta ahora. Las entidades lo podemos ver de la manera así como un árbol invertido. Las entidades se quedan arriba, es la mayor, como vimos, las entidades son la máxima categoría del ser. Existen las entidades. Todo lo que existe es una entidad. Estas entidades se dividen en universales y particulares. Los universales ya vimos que son la rojeza, lo redondo, y los particulares, las cosas en sí. Los universales se dividen en las relaciones y las propiedades, porque las propiedades son cosas que pueden ser instanciadas por múltiples objetos. Por ejemplo, algo rojo puede ser instanciado por múltiples objetos. Y también las relaciones, la relación que tiene un objeto un objeto con otro. Un objeto es más alto que otro, eso es una relación. Y eso es algo que comparten todos los objetos y por ende pertenecen a los universales. Entonces, entre los particulares tenemos los objetos que conocemos ya como dimos la descripción de lo que es un objeto y lo que los filósofos llaman tropos. Y aquí hay un debate también con esto. Un tropo vendría siendo la rojeza, pero la rojeza particular que tiene un objeto. Un tomate tiene una particular rojeza. Y esa rojeza es un tropo, porque solamente la tiene ese tomate. Eh, no sé si se entiende. La rojeza que tiene un tomate no la tiene en cierta medida, no la tiene ninguna otra cosa, porque es ese tomate en sí el que es así de rojo. Pero en cierta medida esa propiedad puede ser universal en el sentido de que nosotros típicamente decimos que un tomate es rojo y que otra cosa también es roja. Pero no sé si se entendió ahí la distinción de que un tropo es esta cualidad de rojeza que tiene este objeto en sí, que está instanciada en este objeto en sí particular. Pero la idea de tropos es un concepto también controversial. Entre los objetos tenemos los objetos abstractos y los objetos concretos. Eh, que podríamos decir que los objetos abstractos son como por ejemplo los números o este, típicamente se entiende el amor como algo abstracto, aunque no todos entienden el amor como algo abstracto. Y así sucesivamente los conjuntos. Y lo concreto es los objetos como lo conocemos físicamente, una silla, una casa, un carro, lo que sea. Bueno, ahora aquí hay un pequeño problema. Los objetos, como ya vimos, son personas, animales, plantas, sillas, etcétera. Pero ¿qué tal esto? Porque aquí no hemos terminado. Hay entidades que no sabemos dónde posicionarlas, dónde clasificarlas o cómo clasificarlas. Por ejemplo, como dije ahorita, los personajes ficticios lo ponemos dentro de los objetos o las entidades abstractas, lo ponemos como cosas que no existen. ¿Cómo lo clasificamos o con qué lo clasificamos? Este,
Objetos compuestos, ¿cómo lo clasificamos? Porque una silla es en cierta medida un compendio de partículas subatómicas, pero es un compendio de partículas subatómicas y otra cosa, es decir, una silla, o cuando hablamos de una silla ya estamos incluyendo el compendio de cosas, de partículas subatómicas. En otras palabras, una silla es solamente un compendio de partículas subatómicas o lo que sea, o es un compendio de partículas subatómicas y otra cosa. Porque usualmente cuando nos referimos a una silla, nos referimos a una silla como si fuera un solo objeto, no a una multitud de objetos subatómicos o de compuestos químicos o lo que sea. Entonces, eso es un debate, de hecho, se llama el debate de la meriología, que tiene que ver con la relación entre un completo y sus partes, un todo y sus partes. Eso es hay una tradición larga ahí de la composición o de la meriología que trata con estos temas. Y ahí es donde se va a ver, por ejemplo, el nihilismo meriológico, que dicen que no, que solamente las partículas subatómicas son las que existen en la realidad y todo lo demás son constructos de la mente, perdón. Y está el universalismo, que viene siendo la postura opuesta al nihilismo meriológico y así sucesivamente, pero eso lo vamos a ver más luego, porque vamos a tratar con ese tema en específico, una clase dedicada a ese tema en específico, la meriología. Solamente para dar un ejemplo de a qué nos referimos con objetos compuestos. Las obras de arte, cómo la clasificamos? ¿Dónde las clasificamos? Así sucesivamente. ¿Qué tal cosas también como los tipos? Cuando hablamos de que ciertas cosas pertenecen al mismo tipo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de tipos? Y bueno, si hay una rama de estudio que pueda dar el mejor análisis que se pueda dar acerca de nociones como tipos, por ejemplo, es la metafísica. Y no solamente, no cualquier metafísica, sino la metafísica analítica. Los filósofos hacen un trabajo magistral a la hora de explicar términos. Y lo vamos a ver también más luego, de cómo es que le aplican un análisis conceptual a los términos, hasta llegar al mismo fondo del asunto, describiendo cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que se dé, para que un término sea real, o cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que ciertas cosas ocurran, por ejemplo. Y lo vamos a ver más adelante, el análisis riguroso que le hacen los filósofos analíticos a los conceptos. También están los eventos y procesos, que se utilizan mucho en la física cuántica, por ejemplo. Se habla mucho de eventos y procesos. De hecho, hay filósofos cuánticos que estudian la física cuántica que creen que la realidad está hecha no de entidades, no de sustancias, de entidades individuales, sino de procesos que no se predican de ninguna sustancia. Eso es una visión que es bastante reciente y que está ganando un cierto auge en la filosofía de la ciencia. Entonces se habla mucho en la física de eventos y procesos, y también la ontología trata de averiguar qué son estas cosas, qué son los eventos y qué son los procesos. Está también el tiempo, que lo vamos a ver también creo que en 2 semanas, 2 o 3 semanas nos va a tocar este tópico del tiempo, dedicado a una clase entera a qué es el tiempo y cómo los filósofos analizan la noción del tiempo. Las ideas, ¿qué son las ideas? Es otro concepto dentro de la ontología. Si son cosas abstractas, concretas, si no son ni abstractas ni concretas, si existen, si no existen, y así sucesivamente. Y los agujeros, por ejemplo, ha habido un debate también acerca de los agujeros. ¿Qué son los agujeros? Y todas esas cosas son interesantes porque a pesar de que se vean bastante triviales a primera vista, el problema es que cuando uno toma una postura y uno dice, no, los agujeros son simplemente la ausencia de materia, eso te lleva a una complicación. Eso es lo que hacen los filósofos. Mostrarte a ti cómo eso te lleva a una posible contradicción. Si no es que a una inconsistencia, posiblemente a una contradicción. Entonces tú tienes que resolver el problema de por qué por qué definir los agujeros de esa manera te lleva a una contradicción. Primero, probar que te lleva a una contradicción. Después, si en realidad te lleva a una contradicción, la manera que tú te saldrías de esa contradicción, o sea, cómo resolverías el problema.
Entonces, todas estas cosas, aunque se vean triviales, se ha probado tiempo tras tiempo que tomar una posición acerca de estos objetos, si son concretos, abstractos o si no existen, nos lleva a complicaciones metafísicas. Y es por ende que existe el problema en sí, en la ontología, de cómo categorizar todas estas cosas o entidades, por así decirlo. Y bueno, a ver qué tiempo tengo. Bueno, son las 7:08 y no creo que vaya a poder entrar a algo muy interesante de Quine, pero es que yo creo que me va a tomar mucho tiempo. Así que voy a dar una pequeña introducción y lo vamos a detallar en la clase que viene. A explicar esto del compromiso ontológico. Bueno, voy a mostrar este PowerPoint entero y voy a explicar algo aquí del compromiso ontológico, que eso es lo que vamos a ver con una diapositiva de Quine, de este filósofo Quine. Sucede que la semana pasada estuvimos viendo un enunciado como, por ejemplo, los extraterrestres, no existen, creo que era. Sucede que hay una tradición filosófica que dice, por ejemplo, Quine es uno de ellos, que dice que nosotros estamos comprometidos ontológicamente con aquello sobre lo cual cuantificamos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vimos ahorita en la lógica de predicados que es cuantificar, que lo utilizamos en el lenguaje natural. Cuando yo digo hay un gato en mi alfombra, yo estoy cuantificando, estoy diciendo que hay uno. Hay un objeto que es único y es un gato. Cuando yo digo todos los hombres son mortales, estoy cuantificando, estoy diciendo que hay estoy diciendo que para todas las X, si X es un hombre, entonces es mortal. Estoy diciendo todos, y cuando hablamos de todo, cuando usamos la expresión todos, estamos cuantificando, estamos hablando de cantidades de cosas. Entonces, Quine dice, nosotros estamos comprometidos ontológicamente con las cosas sobre las cuales cuantificamos. Si yo digo, hay un gato en mi alfombra, Quine dice, tú estás comprometido ontológicamente con un gato, con la existencia de un gato. Estar comprometidos ontológicamente significa que tú admites que ese objeto o esa cosa existe dentro de tu ontología. Tu ontología es la lista de cosas que tú crees que existen. Y Quine dice, si tú utilizas una expresión que tenga un gato o el gato está en mi alfombra, tú estás comprometido a la existencia de ese objeto. De otra manera, de ese gato, de otra manera, no tendría sentido que tú utilices gato en una expresión si tú no crees que ese gato existe. Entonces, Quine dice, estamos comprometidos ontológicamente, es decir, estamos obligados a creer en la existencia de aquellos objetos sobre los cuales cuantificamos. Pero hay un problema de este Quine, que es el problema con los extraterrestres. Cuando decimos que algo no existe, como por ejemplo la expresión aquí, Pegaso, no existe. Si yo digo Pegaso no existe, hay un problema porque yo estoy hablando de Pegaso. Entonces dice Quine, tú estás comprometido a la existencia de Pegaso si tú le estás usando en una expresión. Pero entonces, cuando yo digo Pegaso, yo estoy diciendo también que no existe. Entonces parece haber una contradicción, porque primero, al utilizar Pegaso, si vamos con la postura de Quine, al utilizar Pegaso, estoy comprometido a la existencia en primera instancia, estoy comprometido a la existencia de Pegaso para después decir que no existe. Y es por eso que Quine dice, decir Pegaso no existe, eso no tiene ningún sentido. Pero Quine entonces trata de analizar qué es lo que anda mal cuando decimos que Pegaso no existe. Porque Quine dice, es lenguaje natural y todos utilizamos la expresión y todos entendemos lo que estamos diciendo cuando decimos Pegaso no existe. Pero parece que no lo estamos expresando bien, entonces necesitamos la lógica de predicados para que nos diga qué es lo que estamos expresando. Como les dije, lo que hace la lógica de predicados es especificar con precisión qué es lo que estamos diciendo exactamente cuando decimos un enunciado. Y por ende es que esto es crucial para la metafísica, porque para la metafísica, especialmente la metafísica analítica, necesitamos analizar los conceptos bien, lo que estamos diciendo. Y por ende, la metafísica utiliza mucho la lógica, porque nosotros
a veces decimos enunciados que no están muy claros, a pesar de que para nosotros están bastante claros. A la hora de ponerlos detalladamente en la lógica de predicado, vemos que hay un error. Y eso es lo que vemos aquí cuando hablamos de Pegaso no existe. ¿Por qué esta frase no tiene sentido? En cierta medida no tiene sentido a menos que se le haga una revisión. Bueno, sucede, primero vamos a hablar qué significa que una expresión tenga sentido. Para que una expresión tenga sentido, el sujeto en esa expresión o el nombre en la filosofía del lenguaje es un término técnico. El nombre es lo que designa a un objeto. Por ejemplo, el nombre Félix me designa a mí. Y Quine dice, o bueno, es estándar en la filosofía, que para que un enunciado tenga sentido, el sujeto o el nombre tiene que tener un referente, tiene que tener algo a lo que designe. Y esa es la razón por la que la expresión, la Tierra es plana, tiene sentido. Es decir, es una proposición verdadera o falsa. Tiene sentido porque la Tierra, la expresión la Tierra, tiene un referente. Es decir, hay algo que cumple con esa descripción o con ese nombre. Es decir, hay algo que ese nombre designa y es la Tierra. Ya si es plana o no, es decir, el predicado, ya si es plana o no, eso es lo que está por verse. Y eso es lo que se dice que es falso o es verdadero, pero no la Tierra en sí. Entonces, para que el enunciado tenga sentido o la frase tenga sentido, el sujeto en esa frase tiene que tener un referente. De otro modo, la frase misma ni es verdadera ni es falsa, entonces carecería de sentido. Espero no haber complicado las cosas. Esa es la razón por la que el enunciado Pegaso no existe, no tiene sentido, es decir, no tiene un valor de verdad, porque la expresión o el nombre Pegaso no tiene un referente en la realidad. Y para que todo, como dije, para que todo enunciado tenga sentido, el sujeto en ese enunciado o los sujetos en ese enunciado tienen que tener un referente. De otra manera, no serían ni verdaderos ni falsos. Vuelvo y repito, para que un enunciado o una proposición tenga sentido, es decir, tenga un valor de verdad, sea verdadera o falsa, los sujetos que están en esa proposición o los nombres en esa proposición tienen que tener un referente en la realidad. De otra manera, la expresión no tiene sentido. Entonces, ya aquí ustedes podrán notar cuál es el problema con la expresión Pegaso. Pegaso no existe. Se supone que para que la expresión Pegaso no existe tenga sentido, el nombre Pegaso tiene que designar a alguien en la realidad o a algo en la realidad. Pero Pegaso no designa a nadie, a nada en la realidad. Entonces, no parece que la expresión Pegaso no existe tenga sentido. Entonces, aquí vino Quine y dijo, yo tengo la manera de resolver ese problema utilizando la lógica de predicado. Bueno, primero, cómo interpretar este enunciado o cómo parafrasear este enunciado para que tenga sentido. Entonces, Quine lo que hace es un análisis de la expresión Pegaso no existe para que no estemos comprometidos con la existencia de Pegaso. Porque si traducimos esto a la lógica de predicados, vamos a tener que decir existe una X tal que esa X es Pegaso y esa X no existe. Y eso es una contradicción. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí tiene que haber un problema en esa frase. Lo que hace Quine es identificar el problema y mostrarnos cómo solucionarlo. Yo tengo una diapositiva entera dedicada a eso, pero eso voy a tener que dejarlo para la semana que viene, porque si no voy a hacer que esta clase dure 1 hora más. Y nada, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y entonces, nada, con eso me despido y espero que estén honestamente aprendiendo algo. Si no, me pueden escribir por email o lo que sea, algo que no hayan comprendido, si algo no lo expresé bien o lo que sea. Entonces, pues nada, nos vemos la semana que viene. Pasen buenas noches.